Hola, hoy vamos a reabrir uno de los mayores casos sin resolver, o mejor dicho, peor entendidos de toda la historia. Durante décadas nos han contado siempre la misma historia sobre Rapa Nui, la famosa isla de Pascua. Siempre nos la han presentado como el ejemplo de manual del colapso ecológico autoinfligido. Básicamente, la idea de que destruyeron su propio hogar por pura codicia. Pero bueno, hoy vamos a basarnos en décadas de ciencia e investigación pura y dura para desmontar ese mito por completo. Y ojo, porque la verdad es muchísimo más fascinante de lo que nos contaron. Así que vamos a sumergirnos de lleno en el tema. ¿Y qué mejor forma de empezar que con una idea clave del doctor Carl Lippo? Él nos recuerda que los navegantes polinesios que llegaron allí más o menos por el año 1200 no se encontraron con un paraíso tropical idílico, lleno de cocoteros y cascadas. Nada de eso. Llegaron a lo que Lippo describe muy acertadamente como un laboratorio de supervivencia. Hay que borrar esa imagen de postal de nuestra mente de una vez por todas, porque la dura realidad geográfica de este lugar exigía una capacidad de adaptación humana absolutamente brutal desde el minuto uno. Y para hacernos una idea de esa tremenda necesidad de adaptación, echemos un vistazo a los números. Hablamos de una mota de tierra volcánica de apenas 163,6 kilómetros cuadrados, pero lo verdaderamente aterrador, lo que da vértigo de verdad, es su aislamiento. Está a 3.700 kilómetros del Chile continental y a más de 2.000 kilómetros de la isla vecina más cercana. Es como estar literalmente en medio de la nada. Sin arrecifes de coral, con suelos empobrecidos y sin ríos permanentes. Era un entorno hostil y solitario en medio de un océano gigante, y aún así, esta sociedad logró dominarlo por completo. Resulta fascinante ver las cifras, porque ilustran a la perfección la magnitud de su ambición. A pesar de esa enorme dureza del entorno, lograron crear monumentos que siguen asombrando al mundo a día de hoy. Las estadísticas son para caerse de espaldas. Hay más de 1.043 moais documentados. Y no son pequeños, alcanzan hasta los 14 metros de altura y pesan la barbaridad de 86 toneladas. 86 toneladas de roca. Y es crucial recordar que no eran solo cabezas gigantes puestas por ahí, eran esculturas de cuerpo entero, talladas en piedra volcánica, para ser los rostros vivos de los ancestros, diseñadas para proteger a la comunidad. Claro, la gran pregunta que ha vuelto locos a los investigadores siempre ha sido, ¿cómo movieron bloques de 86 toneladas sin ruedas ni animales de tiro? Pues bien, el revolucionario experimento de Hunt y Lippo en 2011 resolvió el misterio y de una forma súper elegante. Demostraron que, usando únicamente cuerdas de fibra vegetal, coordinación humana y pura física básica, pequeños grupos podían hacer caminar a los moais balanceándolos de lado a lado. Así de simple. Esto desmontó de un plumazo esa idea tan repetida de que hizo falta una deforestación masiva en la isla para usarlos como rodillos. Esta revelación científica nos lleva directamente a la sección 1, el mito del ecocidio, una parábola moderna. Y es que durante mucho tiempo, la historia que nos han vendido, impulsada sobre todo por el libro Colapso de Jared Diamond en 2005, se ha aceptado como un hecho inamovible, usándose casi como un cuento moral sobre la fragilidad del medio ambiente. Esta famosa teoría del ecocidio pintaba un escenario apocalíptico, de desolación y egoísmo absolutos. Decía que los habitantes de Rapa Nui estaban tan obsesionados con construir estatuas cada vez más grandes que talaron avariciosamente hasta el último árbol de la isla. Según esta versión fatalista, esta deforestación irresponsable provocó la erosión del suelo, lo que les llevó directamente a morir de hambre, a tener guerras civiles sangrientas y, en definitiva, a una autodestrucción total muchísimo antes de que llegaran los europeos. Pero, y aquí viene lo verdaderamente interesante del asunto. Vamos a ver el tremendo contraste que hay entre esa vieja fábula con tono condescendiente y lo que la ciencia real nos demuestra hoy. Frente al mito de un colapso de la población y una tala temeraria, la investigación moderna, con datos en la mano, revela justo lo contrario. Hablamos de una población estable que inventó sistemas agrícolas brillantes y que tuvo una capacidad inmensa para adaptarse al clima. Sobrevivieron y prosperaron exactamente donde la vieja teoría aseguraba que habían fracasado. Y para entender la magnitud de este cambio radical de perspectiva, solo tenemos que juntar 3 décadas de avances científicos. Tenemos, por ejemplo, secuenciación de ADN antiguo de 2024, análisis de paleoclimatología usando ceras de hojas y unos modelos por satélite avanzadísimos. O sea, no estamos hablando de una simple opinión diferente o de reinterpretar la historia. Es una avalancha totalmente objetiva de pruebas empíricas independientes que juntas exoneran sin lugar a dudas al pueblo Rapa Nui.
Y si analizamos los datos genéticos, los resultados son una auténtica locura. En 2024, el estudio de los genomas de 11 individuos antiguos demostró científicamente que nunca hubo ningún cuello de botella poblacional antes del contacto con los europeos. La diversidad se mantuvo 100% estable. Pero es que además encontraron algo alucinante: ADN nativo americano. Esto confirma que hubo contacto transpacífico con Sudamérica entre 600 y 800 años antes de que Colón llegara al continente. Unas proezas de navegación verdaderamente legendarias. Ahora, para comprender a qué retos climáticos se enfrentaron de verdad, las investigaciones de Redmond Stein nos cuentan algo vital. El análisis de los sedimentos de los lagos demostró que hubo una sequía tremenda entre los años 1430 y 1550. Las precipitaciones cayeron entre 600 y 800 milímetros al año. En una tierra ya de por sí seca, eso es una catástrofe climática en toda regla. Sin embargo, en lugar de colapsar bajo el peso de la gran sequía, la sociedad reestructuró de forma muy inteligente sus prácticas políticas y rituales para poder seguir adelante. Esa adaptación es tan monumental que literalmente se puede ver desde el espacio. Aplicando inteligencia artificial a las imágenes de satélite, los científicos han probado que no eran unos destructores de su ecosistema, para nada. Eran unos ingenieros agrícolas súper sofisticados. Construyeron enormes jardines de piedra, llamados manabay, formados por rocas volcánicas. ¿Para qué? Pues para atrapar la poca humedad que había y proteger los cultivos del viento implacable. Esta innovación funcionó tan bien que logró alimentar sin problema a entre 3.000 y 4.000 personas en una de las tierras más empobrecidas que se puedan imaginar. Así que, habiendo desmontado por completo el mito del suicidio ecológico, pasamos a la sección 2, el auténtico colapso. Colonialismo, no clima. Y es que es el momento de hablar de la verdadera tragedia de la isla, una que no tuvo absolutamente nada que ver con el clima ni con la supuesta torpeza de sus habitantes. Si vemos la línea temporal, es una sucesión de eventos dolorosamente rápida. Todo empieza con aparente normalidad. Cuando el explorador holandés Jacob Roggeveen llegó en la Pascua de 1722, documentó una sociedad vibrante. Los moáis estaban en pie, la agricultura funcionaba y había paz. Lo que vino en el siglo siguiente no fue culpa de la naturaleza de la isla, sino de un choque despiadado con el mundo exterior. Llegamos así al punto crucial y más oscuro de toda esta historia, en el año 1862. Barcos esclavistas peruanos irrumpen en la isla y secuestran por la fuerza a unas 1.500 personas. Estamos hablando de casi la mitad de toda la población de la isla en ese momento. Los robaron de sus hogares para llevárselos a trabajar a las minas de guano del continente, donde la inmensa mayoría falleció. Este acto tan brutal, y no la tala de árboles, fue lo que desencadenó irremediablemente el verdadero colapso social. 15 años después, las consecuencias de aquel horror tocaron fondo. Llegamos al año 1877 y el dato pone los pelos de punta. Solo quedaban 111 personas Rapa Nui con vida. 111. Es absolutamente vital que interioricemos este dato histórico con claridad. A este pueblo no lo estuvo a punto de extinguir la deforestación ni ninguna estupidez ecológica. Fueron las virulentas enfermedades europeas y la desgarradora brutalidad de la esclavitud y la colonización. Pero bueno, a pesar de enfrentarse a un exterminio casi total, los sobrevivientes demostraron una fortaleza que cuesta creer. Como bien subraya el investigador Robert Di Napoli, la forma en que estas personas lograron proteger, conservar y transmitir su idioma, su arte y su cultura hasta nuestros días es sencillamente notable. Mantuvieron encendida la llama de toda una civilización, y eso que la falsa narrativa del colapso intentó hasta quitarles ese mérito. Por eso, cuando uno hace balance de sus verdaderos logros, es imposible no sentir una profunda admiración. Hablamos de auténticos maestros de la navegación transoceánica, de genios que sacaron comida de las piedras creando jardines de altísimo rendimiento en la desolación. Movieron monumentos de toneladas sin destruir su ecosistema y, por si fuera poco, inventaron de forma totalmente independiente su propio sistema de escritura, el rongorongo. Es, sin lugar a dudas, un legado de ingenio tecnológico e intelectual asombroso. Y todo esto nos lleva a una última reflexión provocadora para cerrar nuestro análisis. Al limpiar por fin la historia de todos esos viejos mitos, la gran pregunta es esta: ¿y si la lección definitiva de Rapa Nui no trata sobre la codicia y la fragilidad humana, sino sobre nuestra increíble, inagotable y testaruda capacidad para cooperar y sobrevivir a los desafíos más extremos? Desde luego, es un cambio de mentalidad que hace justicia a la verdad y que nos obliga a mirar hacia la humanidad con muchísima más esperanza.